En un giro que nadie se esperaba, el día de hoy Estados Unidos cambia su narrativa con respecto a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro Moros. Reconoce que la organización criminal, el Cartel de los Soles, realmente no existe. Esta transformación se da un día después de la primera audiencia que tuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros en suelo estadounidense, donde se declara un prisionero de guerra. Sobre lo que sucedió en Venezuela en la madrugada del 3 de enero, esa incursión militar que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, vamos a hablar a profundidad con nuestro invitado del día de hoy, el profesor, historiador y diplomático venezolano Alexander Torres Iriarte. Bienvenido. Gracias, Giselle, por tu invitación. Alexander, sé que tu especialidad son los hechos históricos, pero no puedo pasar la oportunidad de preguntarte cuál es tu visión sobre esta noticia, este hecho que nos sorprende a todos los venezolanos y venezolanas y al mundo, cuando Estados Unidos transforma totalmente la narrativa que ha venido desarrollando durante años y que ha sentado las bases para su ataque permanente a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro Moros, y dice que esa organización criminal que tanto resonaba el Cartel de los Soles realmente no existe. ¿A qué crees tú que se debe esta transformación? Bueno, gracias, Giselle, por tu pregunta. Mira, tu pregunta entraña una gran complejidad en virtud de que la actuación a todas luces que hemos sufrido los venezolanos en particular y el mundo en general, que ocurrió, como tú bien dices, a partir de este 3 de enero pasado, tiene, para mi visión, toda una arena movediza. Es un hecho de suyo complejo, porque es un proceder que, muy bien tú lo decías, de alguna manera u otra no tiene precedente en la historia venezolana. Lo primero que hay que decirle a quienes nos ven y que nos oyen es que esta transgresión del sentido común, yo me atrevería a decir, más allá del andamiaje legal o jurídico, con el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, obedece, a mi modo de ver, a dos variables. Una incierta, verdaderamente incierta, que parte del sujeto que está al frente del Estado norteamericano, que a todas luces, sin ser yo un especialista en el comportamiento, en la psicología profunda, parece sufrir de una especie de bipolaridad, en virtud de que hay una especie de intemperancia verbal, de decir alegremente, emitir alegremente juicio, transgrediendo, ya dije anteriormente, hasta la mínima sindéresis y la lógica de una persona que racionalmente está estable. Eso debo decirlo responsablemente. No sé si es que está esquizofrénico, bipolar, por ese lado. Por otro lado, lo que nosotros hemos presenciado en los últimos años, en los últimos días, ya lo han dicho los especialistas, lo han dicho las autoridades venezolanas y lo han expuesto claramente, es la explosión de, digámoslo así, de cierta lógica de relacionamiento del mundo que obedecía, aún con sus bemoles, aún con su desacierto, a cierto orden, a ciertas reglas de juego. Aquí presenciamos una violación directa del derecho internacional humanitario, de la Convención de Viena, del debido proceso. Y a todas luces, lo que nosotros estamos presenciando es un vil secuestro, transgrediendo toda la normativa internacional y es un crimen de lesa humanidad que redujo a un mandatario legítimamente elegido, constitucionalmente instituido, a un reo de tercera y a un reo común y corriente. No obstante, yo siento que el presidente Nicolás Maduro fue muy astuto cuando se declaró, primero, presidente constitucional de Venezuela en ejercicio, segundo, que fue secuestrado, y tercero, muy importante, que es un reo de guerra. Yo creo que cuando él dice que él es un prisionero de guerra, ahí cambia en gran medida la relación del juego, porque un reo de guerra no puede ser procesado por un tribunal doméstico, y menos en un país fuera de su frontera, sin el acompañamiento jurídico
y penal de los venezolanos, que en todo caso son los más afectados. Entonces, creo que hay una expresión errática, yo le diría difícil de definir, porque es, como ya te estoy diciendo, una manera de moverse que no obedece al mínimo sentido común y al respeto del derecho internacional. ¿Cuáles son los elementos presentes en esta realidad que actualmente enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros que validan esa denominación de prisionero de guerra? Bueno, en primera instancia, por una razón básica, ¿no? Nicolás Maduro es un presidente en ejercicio. Poniéndolo como en el peor de los escenarios, de que él fuera un presidente ilegítimo, estuviera incurriendo en algún delito, ni aún así puede ser secuestrado prácticamente y llevado a ser juzgado en otros tribunales o en otras instancias. Y lo de suyo, lo más obvio, es que la manera como fue extraído, producto de un asesinato de más de 80 personas, de una manera ilegal, sin la aprobación misma del Congreso, demuestra que la búsqueda de Nicolás Maduro es una defensa, una construcción falsa para acusarlo de algo que no está ni tipificado ni esclarecido. Y eso lo concatena un poco con lo que tú decías. Desde hace un tiempo atrás, cuando se empezó a hablar del cartel de los soles, los especialistas de la DEA y algunas instituciones multilaterales llegaron a decir que esa institución no existía. Pero en la reláfica, en la narrativa del presidente estadounidense, fue recurrente la colocación, con todo su aparataje y sus redes de comunicación, de culpabilizar a Nicolás Maduro de presidir estos cárteles y estos grandes emporios de la droga y el crimen. Ahora, obviamente, no tienen sustentabilidad de ningún tipo y la gente medianamente sensata del mundo jurídico norteamericano empezó demostrando que no había fundamento para acusarlo de tal cosa. Ahora se reduce a algo que es muy ambiguo, que si propicia la cultura de la corrupción, eso es metafísica aristotélica. ¿Qué es eso de la cultura de la corrupción? Y además no tiene, es que estamos nosotros, como todo el mundo, en aspaviento. Estamos como digámoslo así, como estupefacto por estas medidas. En todo caso, creo yo que es importante decirle a quien nos oye que en el fondo los entes internacionales que quieren juzgar al presidente Nicolás Maduro no tienen ninguna competencia, porque en última instancia, aún siendo un reo de guerra, no puede ser juzgado por tribunales civiles. Entonces, a todas luces, y ya eso es un campo más jurídico que histórico, que no es mi especialidad, estamos ante un acto vil de piratería, un acto de facto violento que, insisto, que erosiona todas las relaciones internacionales y la posibilidad exactamente de un entendimiento en el concierto mundial. ¿Existe algún precedente de un secuestro a un presidente en ejercicio por una potencia extranjera? ¿Alguna similitud que se haya presentado en América Latina o el mundo que nos permita proyectar qué puede suceder? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este momento? Fíjate, ha sido muy recurrente hacer una comparación con aquel histórico 1989 cuando sacaron a Noriega de Panamá, y empezó en su momento una acusación y fue juzgado entre gran medida por narcotraficantes. Después se descubrió que Noriega era agente de la CIA y que ellos actuaron en concordancia con todo un aparataje para desprestigiarlo y por intereses inconfesables que ahora no vamos a relatar. En esa acción de fuerza, en esa toma por la vía de la arbitrariedad,
murieron varias personas y fue destruido todo un barrio muy prestigioso con antecedentes revolucionarios, equiparable a lo que nosotros podríamos decir hoy en día el 23 de enero de Caracas, donde habían factores progresistas o a favor pues, de un sentimiento nacionalista, el barrio de Torrijos. No hay comparación, no hay de ninguna manera comparación, entre otras cosas porque Nicolás Maduro no es un dictador, entre otras cosas porque Nicolás Maduro es un presidente legítimo, elegido por el pueblo, y que ha sido certificado por el Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que no, es peligroso hacer comparaciones porque detrás de esa, digamos así, de ese recurso de buscar analogía, a veces quieren reducir al primer mandatario, a un gran demócrata, a una persona respaldada por el pueblo, a un vil dictador tropical o tercermundista. Fíjate que algo muy importante, Nicolás Maduro tiene el respaldo popular. Yo creo que detrás de todo esto, en gran medida, es lo que se llama un error de cálculo. En gran medida, muchos apostaron que una vez con una acción rápida de decapitar, de capturar al primer mandatario, eso se iba a ser un efecto dominó, donde varios factores de poder, entre las Fuerzas Armadas principalmente y los sectores populares, iban a salir a la calle como una especie de 27 de febrero, iban a saquear, iba a haber un gran saqueo nacional. Y salió, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata. Entonces, las comparaciones son difíciles de hallar. Habría que hacer un estudio mucho más minucioso, pero realmente Nicolás Maduro está por encima de esos precedentes históricos con otros dictadores y demás, porque a veces es muy recurrente y muy malintencionado hacer esas comparaciones alegremente. En Venezuela se activa el decreto de conmoción exterior, se juramenta ayer ante la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez como presidenta encargada, pero Donald Trump insiste en que es necesario, en que entre sus exigencias está tomar control de Venezuela, que desde el Estado venezolano se le cedan competencias, posibilidades para él manejar el petróleo y otras cosas, dice. Además, reafirma una y otra vez que él reactiva la doctrina Monroe en todo su esplendor, en todas sus acciones. ¿Qué implica esto exactamente para Venezuela y para la región latinoamericana? Bueno, mira, eso es volver al siglo XVIII aproximadamente. Es una visión anacrónica, retrospectiva, básica, primaria, primitiva, escatológica, vulgar, de una persona que tiene delirio de emperador y que a todas luces transgrede la soberanía nacional, viola el derecho internacional y hace de Venezuela nuevamente, digámoslo así, una factoría, una colonia, bajo una visión tutelar, bajo una visión de protectorado o bajo una visión de una enmienda determinada. Ahí es que estamos, insisto, aquí es que se nos enreda vulgarmente el papagayo, porque primero es el asesinato de la diplomacia. Es creer que el mundo se puede resolver mediante el acto de fuerza y no del entendimiento, del respeto, de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. También es el asesinato de la multipolaridad, la idea de que ya el mundo no es diverso, no es complejo, no hay otros países emergentes, sino volver a la unipolaridad o a la visión de un emperador del mundo. Y tercero, lo más obvio, que lo vimos en estos días, es el asesinato, es la defunción definitiva de la Organización de las Naciones Unidas, que si bien hace un esfuerzo algunos mandatarios de condenar mayoritariamente este adefesio que atenta contra ellos mismos, pues si no va más allá de lo declarativo, estamos en puerta de, digámoslo así, de una hecatombe mundial. Y aquí se acuña una terminología que es la palabra negociación. Pero la negociación, conceptualmente hablando, es una relación entre iguales
donde dos o más personas se sientan a conversar con cuentas claras, con transparencia, bajo un principio de ganar y ganar. No puede haber un concepto de negociación tutelada o condicionada, con introspectivas opiniones de voy por ti, no me gusta cómo estás hablando, por mucho menos te puedo aplastar y mira lo que te espera si sigues alzándome la voz. Eso no hay posibilidad. La negociación, aquí estamos lo que se llama un poco en una encrucijada, dice, porque a nivel internacional el problema geopolítico de las únicas potencias que pueden servir como muro de contención a los Estados Unidos, ya lo sabemos, es público, notorio y comunicacional, son las mismas potencias que tienen el gran poderío material. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Irán. Pero hay quienes manejan la tesis inclusive de la existencia de un acuerdo tácito de no involucrarse más allá de lo declarativo. Estamos como a la expectativa más allá de un decálogo de buenas intenciones. Por otro lado, hay quienes manejan una tesis muy interesante que se inscribe dentro del programa que maneja Trump, de lo que tú mencionaste ahorita, la nueva doctrina Monroe, el horario Trump, que se expresa muy bien en un documento base de 26 páginas que se llama Estrategia Nacional de Seguridad. Allí plantea claramente su intencionalidad, es volver a la tesis de que esto le pertenece, que América Latina es su patio trasero, y mantener a raya lo que él llama en el hemisferio occidental potencias como China en todo caso, ¿no? Y eso se concatena con una tesis que yo invitaría a la gente a revisar, que se llama El dilema de Tucídides. Este es un historiador, Allinson, que hace una investigación de la antigua Grecia y explica cómo la guerra del Peloponeso surgió a raíz de que la potencia constituida en ese momento, que era que era Esparta, se preocupó por la emergencia o por la potencia emergente que era Atenas. Entonces eso generó un conflicto que pasó a la historia como el conflicto de la guerra del Peloponeso. El miedo que tiene Estados Unidos de la emergencia de China y que se haga con los recursos y los mercados bajo un relacionamiento más igualitario, menos proimperialista en esta zona. Recordemos que Venezuela es socio de China y se habla de más de 60.000 millones de dólares de deuda de Venezuela, inclusive con China. Esa tesis es una tesis interesante porque en el documento lo expresa muy bien. Y hacia adentro, aquí viene el otro tema, hacia adentro, ¿qué hacer? Porque una negociación involucra que también hay sectores afectados y radicales de bando y bando que van a empezar a hablar de un término que se ha ido posesionando peligrosamente y que yo no dudo que tiene que ver inclusive con los laboratorios de la CIA, que es implosionar el movimiento revolucionario, implosionar la institucionalidad venezolana bajo la idea del término traición. Entonces, como te insisto, un enfrentamiento caliente, aun con toda la resistencia del pueblo venezolano, sabemos que es un acto también suicida, pero también es la puerta a lo indecible. Son las fuerzas infernales, es Colombia, que la tenemos al lado, que ya ha sido amenazada, es México, que ya ha sido amenazado, es un Brasil un poco timorato, pero que se ve afectado. O sea, el escenario es verdaderamente terrible, pero insistamos en esta idea. Estados Unidos está ahorita metido en una trampa también, en una trampa desde el punto de vista jurídico, en una trampa desde el punto de vista legal, porque desde el primer momento en que violentó la inmunidad de un jefe de Estado en ejercicio, desde el primer momento que hizo un acto de fuerza en un Estado extranjero, abrió la posibilidad de que acontecimientos parecidos puedan ocurrir por gestiones de otras potencias que tienen intereses en otros lugares. Hay quienes hablan del caso de China y Taiwán, hay quienes hablan del caso de Rusia en Ucrania. De tal manera que yo me atrevería a decir que estamos en una encrucijada muy difícil, en una encrucijada donde, digámoslo así,
la ONU tiene un papel importante porque tiene que descartar definitivamente el uso de la fuerza, tiene que condenarla, pero tiene que tomar medidas más drásticas. Una, por ejemplo, es romper diplomáticamente con los Estados Unidos, es paralizar muchas, o sea, estoy hablando de medidas que a veces contradicen inclusive el espíritu de la ONU, que durante mucho tiempo ha sido subordinado, ha estado subordinada o acoquinada por el poder de los Estados Unidos. Dos preguntas más en esta conversación. Estamos conversando con Alexander Torres Iriarte. Él es profesor, diplomático, historiador venezolano. Venezuela intenta restablecer su normalidad. A la cabeza del gobierno en este momento está Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada. Ha recibido el respaldo del Poder Legislativo, de los diferentes poderes del Estado, del alto mando militar. ¿Cuál es la lectura que le da usted a este esfuerzo de Venezuela de mostrar estabilidad y un Estado que funciona a pesar de la situación? Sí, bueno, lo primero es decir que o hubo un error de cálculo de las fuerzas imperialistas norteamericanas con la captura del presidente Nicolás Maduro, o hubo digámoslo así, la idea de que con la captura de Nicolás Maduro se iba a acabar la institucionalidad venezolana, ¿no? Esa idea pudo haberse manejado en algún momento con algunas lecturas erráticas o erradas que le dieron al presidente Trump con la idea de que sacando a Nicolás Maduro todo se venía abajo. Hay otra lectura que dice que la naturaleza de la operación no buscaba erosionar el gobierno venezolano totalmente, sino dar una demostración de fuerza, y por eso se montó todo un performance hollywoodense, desde la captura, el sensacionalismo, la exposición de las redes, los medios. Entonces se le dio todo una cobertura mediática como si fuera una película de Netflix, ¿verdad? Pero a pesar de todo ello, y a pesar digámoslo así, del impacto, la impresión, el Estado venezolano demostró una vez más que es un Estado muy fuerte y que nuestra dirigencia es una dirigencia muy inteligente. Porque lo primero que podía haber pasado hubiera sido un estallido social. Muchos apostaron a que los grupos más radicales de la revolución bolivariana iban a salir a diestra y siniestra con una cazadera de brujas, culpabilizar y demás. Ellos se dieron cuenta que no es así, que sigue la institucionalidad del país, y bueno, y con la inteligencia característica de la revolución bolivariana, siempre subestimada, pudieron sortear un problema que no está contemplado claramente en nuestra Constitución, en el artículo 233 y 34, cuando habla de faltas temporales y cuando habla de faltas absolutas. Esto es interesante que la gente lo entienda, porque a veces eso se presta a la mala interpretación. Lo primero que hay que decir es que cuando uno lee la Constitución, en estos artículos 233 y 234, habla de falta absoluta cuando habla de un mandatario que desaparece de la escena, bien sea porque fallece, bien sea por una enfermedad, bien sea porque renuncia, bien sea porque mediante un referéndum revocatorio lo quitan de la primera magistratura. Pero nuestra Constitución de 1999 no contemplaba la idea de, por ejemplo, un secuestro de un mandatario en ejercicio. Ahora bien, ante la ausencia, no absoluta todavía, porque esa es la interpretación que se le da temporal de nuestro presidente, bueno, en una situación también sobrevenida un poco, la vicepresidenta asume como presidenta encargada, no interina, encargada porque el presidente constitucional de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro Moro, no interina como cuando Chávez murió, que Nicolás Maduro pasó inicialmente encargado, mientras que él estaba en su situación de salud, y una vez que muere nuestro primer mandatario, el comandante eterno, pasa a ser interino hasta que el mes después se llaman las elecciones. Entonces, aquí hay toda una discusión jurídica sobre eso, pero fue una solución inteligente, pacífica, inscrita en la Constitución y las leyes, y siempre
siempre redundando en la idea de que la paz debe reinar en Venezuela y no alimentar el odio, el resentimiento o el revanchismo de sectores extremistas que hacen vida en nuestra patria bolivariana. Finalmente, profesor, sus palabras para el pueblo venezolano, para la comunidad internacional ante esta situación tan compleja que vive la nación bolivariana. Bueno, primero reiterar que Nicolás Maduro Moro es el presidente constitucional de Venezuela. Segundo, que este acto altero violenta el derecho internacional, el derecho humanitario, como ya dijimos, los convenios internacionales y el debido proceso. Tercero, que en Venezuela hay una institucionalidad firme y hay un respaldo constitucional claro que dice y que insiste en la idea de que Venezuela es un país libre y soberano. Y que, bueno, nuevamente Venezuela se pone a prueba en este marco de nuestro bicentenario casualmente. En este junio vamos a conmemorar el bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá, que es el intento unionista más serio del siglo XIX y de toda la historia republicana de toda nuestra América, donde independientemente de nuestras diferencias políticas, todos los países nuestroamericanos, convocados por el Padre Libertador, en tiempo de paz y en tiempo de guerra, unirnos bajo el mismo estandarte para defender nuestra soberanía y para defender nuestra independencia. Es como dijo la presidenta encargada del CID, somos hijos de libertadores y de libertadoras. La patria no se vende, la patria se defiende, de tal manera que el mismo espíritu de nuestros libertadores y libertadoras, que cerraron fila ante el enemigo común, que quería erosionar nuestra soberanía, que quería reducirnos a la esclavitud y a la colonia nuevamente, nos inspire en un contexto de diálogo, en un contexto de paz, en un contexto de entendimiento, para hacer valer los principios fundamentales como son la independencia, la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, la libre escogencia de nuestros sistemas políticos y económicos, dirimiendo los venezolanos y las venezolanas o los latinoamericanos caribeños nuestros propios problemas, nuestros propios dilemas y nuestras propias soluciones. Bien, muchas gracias, profesor, por dedicar estos minutos a esta entrevista en Alma Plus TV. A la orden, Giselle, siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos En Cualquier Lugar desde Alma Plus TV. Le invitamos a que nos escriban sus comentarios en este video sobre lo que le pareció esta entrevista, las preguntas que tiene en torno a la realidad venezolana que seguiremos mostrando en nuestras diferentes plataformas digitales. Lo invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que estén atentos a las informaciones, que seguiremos muy de cerca la realidad venezolana y todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la región sobre este secuestro, esta agresión que ha ejecutado Estados Unidos contra Venezuela. Nos vemos en una próxima entrevista.